silaje es una técnica de conservación de forraje por vía húmeda a diferencia de la linificación, donde la conservación del material se produce a partir de una deshidratación previa. Este tipo de reserva permite el desarrollo de un complejo grupo de microorganismos en un ambiente sin oxígeno, cuyo objetivo es conservar el valor nutritivo de la planta verde, a través de distintos procesos químicos biológicos que se producen en el material ensilado. El principal uso que se le da al silaje es como alimento para el ganado, sobre todo cuando no hay suficiente pasto fresco, como en invierno o en momentos de sequía. La confección de un silo para silaje sigue una secuencia lógica donde se cosecha el forraje en su mejor momento, se pica, se lo compacta para sacarle el oxígeno y se sella para que fermente y se conserve. Primero se elige el cultivo y luego el momento del corte del mismo. El contenido de humedad que tiene que tener la planta a cosechar tiene que estar entre un 60 y 70%. El momento de cosecharlo, por ejemplo para sorgo, es en primer tercio duro, segundo tercio pastoso o tercer tercio lechoso. Para maíz, media línea de leche. Para cereales de invierno, cuando el grano se encuentra lechoso pastoso. Y en pasturas con base de alfalfa, cuando ésta alcance el 10% de floración. Luego, al momento del corte, el forraje se pica con una picadora que corta el material en trozos más pequeños. Esto se hace para que haya una mejor compactación y por consecuencia una mejor fermentación. El material picado se transporta al lugar donde vaya a ser ensilado. Una vez llegado al lugar se lo empieza a compactar. Se pisa y compacta con un tractor o pala, capa por capa. El objetivo es eliminar todo el oxígeno para que la fase aeróbica sea muy corta. Posteriormente se sella, que va a depender del tipo de silo que se esté realizando. Está el silo bolsa, donde la máquina embute y compacta el forraje dentro de una bolsa, o un silo puente, donde se cubre el material con un nylon plástico, se sella bien y se colocan pesos encima, que pueden ser cubiertas, bolsas de arena, etc. Es importante en esta etapa que no entre ni aire ni agua, y luego se lo deja fermentar cerrado mínimo 40 días. Comienza con una fase enzimática. Desde el momento en que el forraje es cortado, comienzan a actuar enzimas propias del vegetal, hidrolizando parte de las proteínas verdaderas, del almidón, de los carbohidratos solubles y de la hemicelulosa, causando pérdidas de distintos órdenes y generando azúcares que serán usados durante la fermentación láctica. Todas estas alteraciones se magnifican en cultivos forrajeros como la alfalfa o las gramíneas, especialmente en otoño e invierno, donde cerca del 85% del nitrógeno total está como nitrógeno no proteico. Además, estas enzimas producen pérdidas de la materia seca y en el valor energético del silaje, al reducir la disponibilidad de hidratos de carbono solubles. Afortunadamente, las enzimas de las que estoy hablando son muy sensibles al descenso brusco de pH, cuando se acidifica el material. Posteriormente a esta fase se encuentra la fase aeróbica. Luego del picado y ensilado, las células del vegetal continúan respirando hasta que consumen todo el oxígeno del aire presente en la masa ensilada. Durante esta etapa, gran parte de los carbohidratos no estructurales, en especial el almidón, son transformados en azúcares simples como glucosa y fructosa. Posteriormente, estas sustancias son utilizadas por los microorganismos que se encuentran en la superficie del vegetal, generando ácidos grasos volátiles, otros compuestos orgánicos y gases. Simultáneamente, durante este proceso respiratorio se produce calor, agua y dióxido de carbono, el cual desplaza el oxígeno atrapado en el forraje ensilado. Cuanto más rápido se elimine el oxígeno, menor es la reducción de los carbohidratos solubles y la producción de calor, y menor es el tiempo que transcurre hasta que se generan las condiciones favorables para el desarrollo de los microorganismos anaeróbicos. Sin embargo, cuando las condiciones de trabajo son inadecuadas, picado del cultivo demasiado seco, pobre compactación, picado largo, llenado lento, no tapado del silaje, etc., la fase aeróbica puede durar varios días. Esto ocasiona pérdidas significativas de azúcares, junto con el deterioro de la calidad final del silaje. Además, cuando ingresa aire al silaje, se favorece el crecimiento de mohos y levaduras. Esto ocasiona una menor palatabilidad del material. Incluso se pueden producir trastornos en la salud de los animales. Por ejemplo, la aflatoxina producida por el Aspergillus flavus. En la fase anaeróbica, los carbohidratos solubles representan el mejor sustrato para el desarrollo de los microorganismos.
en especial las bacterias lácticas, que a través del ácido láctico permiten la estabilización final del silaje. Esto significa que en un material ensilado y estabilizado, la presencia de carbohidratos solubles prácticamente es nula. Por último se encuentra la fase anaeróbica. Una vez que el oxígeno ha sido desplazado, comienza la fase anaeróbica, que se caracteriza por la intervención de un complejo de microorganismos. A continuación se describen las características más importantes de las bacterias predominantes en el silaje. Bacterias coliformes productoras de ácido acético. Pueden desarrollarse con o sin aire, degradan a los azúcares en ácido acético, alcohol y dióxido de carbono, tienen mayor actividad con alta humedad en la masa ensilada, se inhiben cuando el pH desciende de 4.5. Bacterias productoras de ácido láctico. Se dividen en homofermentativas y heterofermentativas. Las primeras fermentan los azúcares en ácido láctico. Las temperaturas adecuadas para el crecimiento de los microorganismos productores de ácido láctico varía entre 20 grados y 37. Cuando el pH es elevado, aumenta la producción de acético y en la medida que éste desciende, el láctico se convierte en el producto dominante, siempre y cuando sea adecuado el nivel de azúcares en el forraje. En cambio, en los silajes de pasturas, pueden desarrollar otras fermentaciones secundarias que alteran la calidad final, como las que genera el ácido butírico y las aminas. Durante la fase de anaerobiosis se desarrolla un complejo microbiano que consume los jugos celulares liberados por la planta, especialmente los azúcares. En una primera etapa predominan las bacterias coliformes, que son las que producen el ácido acético, ese característico olor a vinagre, alcoholes y gas carbónico. Estas bacterias habitualmente abundan en el suelo y de ahí es la importancia de no incorporar al silaje la tierra durante la confección. Posteriormente a estas bacterias coliformes se desarrollan las bacterias lácticas. Este proceso de ensilado termina con la fase de estabilización, que dura entre 30 y 40 días, donde disminuye el pH hasta la inhibición de las bacterias.